Hola, mi nombre es Renato Andara y vamos a hablar un poco sobre la incertidumbre en las mediciones de análisis químicos debido al factor humano. El contenido de este trabajo es sobre los métodos analíticos y la metrología. También vamos a hablar sobre las variaciones inter e intralaboratorios. Vamos a hablar sobre la norma ISO 17025 en su última versión, la del año 2017. Conversaremos también sobre los eventos de posible ocurrencia de error en los métodos analíticos, casos de errores en análisis que han ocurrido, que han sido estudiados, así como buenas prácticas para reducir o controlar esa variabilidad. Y finalmente, pues tocaremos un par de conclusiones al respecto. Bueno, ¿qué es importante? La finalidad de un laboratorio es producir información o datos que sean relevantes y confiables para la toma de decisiones. Esos datos deben ser obtenidos con técnicas analíticas confiables, precisas y adecuadas para su fin. Eso lo dijo Rodríguez Benavides y Blanco Sáenz en el año 2001. ¿Para qué tenemos un laboratorio en las empresas, en las instituciones? Necesitamos tener información sobre la composición, concentración o algún elemento medible en cada uno de esos elementos. Eso requiere que se realicen análisis químicos. Existen diversos tipos de análisis, los cuales involucran en diversos grados la incorporación del elemento humano. Hay unos que son muy dependientes del ser humano, cuanto hay otros que son bastante automáticos. Sin embargo, el laboratorio debe dar esos resultados que sean relevantes, es decir, que sean la información que se necesita, y confiables para esa toma de decisiones. En la empresa, por ejemplo, una toma de decisión puede afectar el costo de un producto. ¿Por qué? Porque la incorporación de más o menos una materia prima, pues representa hasta miles de millones de dólares al año. O si nos vamos al punto de vista farmacéutico, puede ser la diferencia entre que un medicamento haga efecto u otro que haga daño a las personas. Entonces, esa es la importancia de que el método analítico sea definido correctamente, que las personas que lo realicen correctamente, que se hagan los cálculos correctos para que sea confiable, preciso y adecuado. Sin embargo, y lo dijo Horwitz en el año 1982, existe una diferencia irreducible entre las mediciones supuestamente idénticas realizadas en distintos laboratorios. Asimismo, también explica que un analista aumenta su variabilidad intraanalista, es decir, entre él mismo sus propios resultados, cuando se lo traslada a un entorno de laboratorio diferente. Veamos. Entonces, si tenemos un valor que en teoría es el mismo, haciéndolo con un método similar en distintos laboratorios tenemos resultados distintos, sabemos entonces que entre cada laboratorio existe una variabilidad. Pero nos vamos al extremo, una misma persona realizando los análisis, el mismo análisis sobre la misma muestra en un laboratorio diferente, también. ¿Por qué? Porque no solo toma en cuenta el equipo, sino también sus condiciones y hasta las condiciones físicas y psicológicas de la persona que está realizando. Podemos tener personal entrenado, calificado y certificado, pero existen fuentes de error que van mucho más allá y que son tan sutiles que pueden afectar ese resultado. No todo el mundo tiene un laboratorio certificado, pero si lo queremos certificar debemos utilizar la norma ISO 17025. Fíjense que en la norma ISO 17025 contempla la sección 7.6. Esa sección es la evaluación de la incertidumbre en la medición. En el apartado 7.6.1 indica: los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de la medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se deben tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, utilizando los medios apropiados de análisis. Porque en el caso aún más delicado, que es un laboratorio certificado, dentro de sus informes, ellos deben incluir cuánto es la variabilidad de ese método o del mismo laboratorio. Existen los métodos analíticos que tienen un rango ya predefinido de cuánto es su variabilidad, pero
tenemos que verificar en nuestro laboratorio para obtener esa certificación que estamos dentro de esa variabilidad aceptada. Nunca vamos a llegar a cero, siempre va a existir variabilidad, pero debe estar en control. He allí la diferencia. Sin embargo, aunque no tengamos en mente aplicar la certificación, es muy importante para confiar en nuestros resultados, que verifiquemos cuánto es la variabilidad de los métodos analíticos que estamos realizando en cada uno de nuestros laboratorios. A mí me gusta mucho utilizar la técnica de Kusselman y otros que lo desarrollaron en el año 2013, donde hablan en dos partes. La primera parte son los eventos de posible ocurrencia de error en los métodos analíticos. Ellos determinan que en los métodos analíticos existen 4 puntos donde pueden ocurrir errores. El primero es la selección del método. ¿Por qué? Ellos tomaron algo tan sencillo que tiene más de 100 años, que es la medición del pH. Sin embargo, existen muchos métodos. Yo puedo utilizar una tira de papel pH, yo puedo utilizar un electrodo, existen distintos tipos de electrodos para distintas circunstancias. Entonces, ¿cuál es el método apropiado para lo que yo voy a medir? ¿Por qué? Porque no es lo mismo de repente medir el pH de un compuesto inorgánico que de un orgánico. Entonces, ¿cuál es el método adecuado? El segundo evento de posible ocurrencia de error es la toma o preparación de la muestra. Una muestra que no se tome bajo las condiciones adecuadas o que haya variabilidad en la toma de la muestra porque no tiene las mismas condiciones, de repente una se toma en un punto de proceso y otra en un punto distinto, pues van a dar resultados completamente diferentes. La tercera es la que la mayoría tomamos en cuenta, pero es la que tiene menos detalle, que es el error al ejecutar el análisis. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas y laboratorios nos enfocamos mucho en que el personal esté bien entrenado y certificado en ejecutar dicho análisis. Y finalmente están los errores al calcular y reportar. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir errores en el momento de cálculo o no tomar en cuenta ciertas variabilidades o métodos estadísticos que requieren cada uno de esos análisis químicos. En la misma metodología de Kusselman y otros, habla de distintas causas de error, entre las cuales, o las que ellos listan, son, primero, causado por desconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un conocimiento completo o falta de conocimiento con respecto tanto al método analítico como a la toma de muestra, cómo debe ser realizada correctamente, o cómo debe ser realizado el análisis, o cómo deben realizarse los cálculos. Pero entonces, la causa raíz en ese punto sería un desconocimiento del punto del evento donde puede ocurrir el error. La otra es por reglas preestablecidas. Por ejemplo, se dice, no, mira, aquí siempre hemos utilizado tiras de pH para medir el pH, pero ese no es el método adecuado. O mira, la regla preestablecida dice que debes tomar una muestra de 100 gramos cuando el método te dice que es de 250. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que las reglas preestablecidas dentro de las organizaciones no choquen con las normas que debemos seguir del procedimiento para el método analítico. La tercera es falta de habilidad. Tendremos distintos tipos de analistas, analistas más entrenados que otros. Y a pesar del entrenamiento, tendremos personas que son más habilidosas para ciertas técnicas que otras. Entonces, puede ser que una persona, un analista, sea muy habilidoso realizando el análisis, pero sea poco habilidoso haciendo los cálculos. Tenemos que verificar cómo está nuestro personal o los analistas en nuestro laboratorio con respecto a sus habilidades en los distintos puntos del proceso en cada uno de los métodos analíticos. Otra es la gestión de la rutina. Podemos tener personal entrenado, con procedimientos, métodos exactos, las reglas están en línea, pero realizar el análisis una y otra vez puede conducir a errores. Por ejemplo, y esto es un paréntesis, durante esta época que existe el problema de la pandemia del coronavirus, se ha tomado en algunos establecimientos comerciales la técnica de tomar la temperatura de la persona utilizando una pistola o un pirómetro. Sin embargo, el otro día me di cuenta que la persona que está realizando la medición a la entrada, pues en uno de los casos le dio error, pero estaba teniendo una cola de gente tan grande detrás
que a pesar de que dijo error, dejó pasar la persona. Quizás sabía que el riesgo que está ocurriendo de entrar alguien con posible fiebre, posiblemente no. Pero lo que nos explica esto es que la rutina de tener que hacer una y otra vez el mismo análisis, de tener una carga de análisis muy alto, pues puede conducir a que la persona pues cometa errores en ese momento. Fallas razonadas. La falla razonada es cuando tomamos en cuenta y decimos, mira, yo creo que esto va a estar dando por este valor, entonces, ¿para qué voy a tomar esta cantidad de muestra o por qué voy a agitar por tanto tiempo? Porque de alguna u otra manera yo tengo dentro de mi pensamiento cómo va a ser ese resultado o algo de lo que yo conozco, pues modifica ese análisis. Tenemos que todos sigamos el procedimiento tal cual como debe ser, sin prejuicio de cómo va a salir la muestra. La otra es acciones temerarias. Por ejemplo, mira, no, yo estoy apurado, se está terminando el turno o se va a terminar el momento del transporte, yo voy a hacer esto un poquito más rápido o mira, yo lo voy a calentar un poquito más en la preparación de la muestra. Esas acciones de riesgo, ¿por qué suceden? ¿Qué presiones tiene el personal que los obliga a cometer esas acciones temerarias? También hay que tomar eso en cuenta. Obviamente tenemos que hablar también de las acciones maliciosas, cuando hay personas que de mala fe afectan los métodos analíticos que se van a tomar, las muestras cómo se toman o cómo se preparan, cómo realizan el análisis o cómo hacen los cálculos. Existe la posibilidad, eso es algo ya un poco de confianza, y que debe haber cierta auditoría y verificación de resultados de las personas, pero eso lo hablaremos mucho más adelante. Puede haber omisiones también, porque ya un poco de la confianza de haber hecho tantas veces el análisis, por cualquier razón se nos olvida un paso y pues cometemos una omisión que lamentablemente nos conlleva a cometer errores y variabilidad en los resultados. Y finalmente está un descuido. Eh, por eso es que la mayoría de las veces recomendamos no tener distracciones dentro del laboratorio, como pueden ser música o los teléfonos celulares, porque una llamada puede hacer que la persona se descuide y olvide multiplicar por cierto factor, olvide preparar la muestra de manera adecuada o saltarse un paso pequeño pero importante dentro del análisis. ¿Qué nos dice Kusselman y otros? Que nosotros deberíamos hacer una matriz donde están los eventos de posible ocurrencia y las causas de error, identificar dentro de nuestra organización o dentro de nuestro laboratorio cómo estamos dentro de cada uno de ellos donde se cruza el evento, por ejemplo, decir, la preparación de la muestra con el conocimiento y verificar que todos nuestros analistas sepan exactamente cómo se preparan las muestras o cómo se toman las muestras. Y así, pues preventivamente, verificamos dentro de los posibles escenarios dónde están nuestras fallas para evitarlas antes que ocurran. Este mismo Kusselman con otros en el año 2016 decía que identificar las fuentes de incertidumbre es vital para la evaluación correcta de la incertidumbre asociada con la medición y la estimación. Puede ser útil considerar operaciones discretas del sistema de medición en diferentes pasos del análisis y evaluar cada operación por separado para evaluar la incertidumbre asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, dividamos en pasos: toma de muestra, preparación de muestra, análisis, cálculos y reporte del análisis. Y dentro de cada uno verificamos cuánto es la incertidumbre para calcular una incertidumbre total. Entonces, para no complicarnos con sacar un cálculo general, podemos utilizar una evaluación por partes, por áreas discretas y finalmente tener un resultado. Hay un manual muy práctico, muy valioso para hacer este tipo de cálculos que se los voy a recomendar un poco más adelante. Fíjense que Miechik en el año 2018 verificó datos de distintos análisis que se habían hecho. De hecho, habló sobre que durante el monitoreo de agua subterránea en el proyecto de la cuenca del río Raba, se tomaron 8 pares de muestras de control duplicadas, además, el mismo día, por un muestreador acreditado. Es decir, la persona ya estaba certificado para tomar muestras. El pH
y la conductividad eléctrica se midieron in situ, en el sitio, mediante una muestra. Los cloruros se determinaron en laboratorio por un analista. Observemos que con los datos que tiene Mieczyk, nos dice que el pH que se tomaba con un electrodo en el punto, las 8 muestras por duplicado, pues dieron dentro de los puntos dentro de lo que es el control. ¿Por qué? Porque cada punto trazado en el gráfico representa una medición del proceso individual con diferencia de resultados. Y sin embargo, muestra que está en control dentro de los límites superiores e inferiores que tiene dicho análisis. ¿Por qué? Bueno, realmente la persona interviene muy poco, sino solamente da un valor con respecto a la medición de pH utilizando el electrodo. Veamos también la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica muestra que también está dentro del control, dentro de los límites de control permisibles dentro de ese análisis. ¿Por qué? Porque el efecto de la persona es muy pequeño cuando lo mides in situ. Obviamente vemos una pequeña variabilidad al principio, pero que se va aplanando en función del tiempo. Sin embargo, con la determinación de cloruros, que es una titulación que depende del analista, nos salimos de los del límite de control inferior. ¿Por qué? Porque ya la intervención humana dentro del análisis es mucho mayor. Entonces, esas muestras presentan alta variabilidad por la participación del analista. Hay que verificar si ese es el método correcto o cómo podemos hacer para que la determinación sea con el menor impacto, dónde están las oportunidades en el análisis por el método, por el analista o por todo el proceso en sí. Otro caso que también habló Mieczyk en el año 2018 es el monitoreo de agua de minería. Se tomaron 11 muestras de control duplicadas, tomadas el mismo día por un muestreador acreditado. Y en este caso se verificaron en dos laboratorios, el laboratorio A y el laboratorio B. Y el laboratorio A hizo titulación, al igual que el laboratorio B, pero el laboratorio B también hizo cromatografía iónica, donde ya el equipo está dando un resultado y la intervención humana es mucho menor. Si vemos en el laboratorio A, en la titulación, si bien hay cierta variabilidad, está dentro de los límites de control. El laboratorio B también tiene variabilidad, ya unos acercándose peligrosamente a los límites inferiores de control, pero está todavía dentro. Sin embargo, si lo comparamos con la cromatografía, inicialmente, al parecer, una curva de aprendizaje estaba fuera de los límites de control, pero luego de ello se aplana completamente la curva y se ve como está, digamos, bastante en control. ¿Por qué? Porque ya en este caso el método depende más del equipo que de la persona. Entonces, ¿qué buenas prácticas podemos sacar de todo esto? Debemos entrenar al personal y determinar las fuentes de variabilidad, así como establecer contramedidas. Eso es ser tan riguroso como el plan de calibración de equipo. Nosotros estamos muy pendientes que nuestros equipos estén calibrados, que se cumplan con las fechas correctas. Bueno, igual debemos hacer siempre refrescando las fuentes de variabilidad y cuáles son las contramedidas que debemos hacer como laboratorio. Debemos educar en el proceso de cálculo estadístico de la variabilidad. ¿Cuál es mi recomendación? Lean el manual Nordes para el cálculo de la incertidumbre de medición basada en el control de calidad y la validación de método. Eso está disponible libremente en Internet, en PDF, cuando pues, tengan acceso al artículo, pues va a estar allí dentro de las referencias para que lo puedan descargar. Y hacer siempre las valoraciones intraanalistas e intralaboratorio e interlaboratorio con muestras de valores conocidos para determinar cuál es nuestra variabilidad. Finalmente, podemos concluir que el ser humano es una fuente de variabilidad en los análisis químicos en todas las etapas del análisis. Pero sin embargo, es posible determinar la variabilidad de un método y verificar si está bajo control para ser ejecutado por un laboratorio o incluso hasta por un mismo analista. Finalmente, que incluso certificar al personal no evita tener variabilidad en los análisis, ya que existen causas que van más allá de esa certificación. Quiero darle muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a la Fundación CIEPE por esta oportunidad y bueno, que tengan un excelente día y que sigamos en nuestro encuentro por la unidad de la ciencia metrológica.